La educación sexual es obligatoria en la escuela, ¿qué pasa? Que es obligatoria de forma transversal. No podemos evitar, es que es imposible no hacer educación sexual. Introducir el tema de las relaciones sexuales, sino ir un pasito más allá y abordar el aspecto del placer, ¿no? Cuando tengan experiencias sexuales les será más fácil reconocer las experiencias placenteras de las que no lo son. Las familias tienen una gran responsabilidad porque el primer modelo de una relación que van a tener los niños es la de sus padres o sus madres. En las noticias cada vez vemos que es más común el tema de manadas o abusos sexuales. Lo que los adultos entendemos como masturbarse, pero realmente no es una masturbación como tal, sino que ellos están explorando su cuerpo. Hablar de placer, desde luego, es importante, desde infantil hasta la ESO, y seguir hablando de placer. Hablar de educación sexual y darles la información es beneficioso para ellos y retrasa en el tiempo y disminuye las conductas peligrosas o riesgosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del equipo, hoy con Águeda. Bienvenida, Águeda. Gracias. Eres maestra, madre y eres sexóloga y formadora especializada en educación sexual. Para comenzar, nos gustaría empezar con una pequeña dinámica, que nos contaras en un minuto quién es Águeda. Ay, un minuto nada más. Esto siempre me aporta presión. Bueno, pues eso, soy formadora en educación sexual, soy profe de educación primaria, ahora mismo soy tutora y soy madre de una peque de 13 meses que ocupa prácticamente todas mis tardes. Y bueno, me hice formadora en educación sexual porque es como mi objetivo principal por vivencias que he tenido, que iremos desgranando seguramente ahora. Pues genial, Águeda. Vamos a empezar, si te parece, con esta temática que nos generaba tanto interés, porque es un tema que consideramos que es muy necesario abordar. Y en este sentido, para empezar, ¿consideras que la educación sexual debería ser algo obligatorio en la enseñanza pública? Sí, o sea, de hecho es una cosa obligatoria a día de hoy. La educación sexual es obligatoria en la escuela. ¿Qué pasa? Que es obligatoria de forma transversal. Y al final hacer una cosa obligatoria de manera transversal es un poco utópico, ¿no? Porque lo tenemos ahí en el limbo de todo el mundo lo tiene que hacer, pero a la vez nadie lo tiene asignado. Entonces, bueno, se pierde un poco el concepto de educación sexual en el currículum, que aparece mencionado tanto en educación infantil como en educación primaria, pero se pierde en esa transversalidad de los contenidos, competencias. Y en ese sentido, ¿cómo está reflejado? ¿Qué nos dice la legislación educativa respecto a la temática de la educación sexual para que la gente tenga de referencia no solamente quizás su opinión, sino en parte lo que está legislado? Pues mira, desde en primaria, en el currículum, ya en la segunda página, los objetivos del currículum, aparece la educación afectivo-sexual y luego hace referencias que no son como tal educación sexual, pero sí que aparece pues validación del cuerpo de todo tipo de cuerpos, trabajo de la propia autoestima, que eso entra dentro de los afectos y de cómo nos reconocemos como personas, ¿no? Y pues aparecen también identidades sexuales, la no discriminación, la educación no sexista, un montón de referencias que quizás no aparece la palabra educación sexual, que sí aparece, pero en otros momentos del currículum quizá no aparece como tal, pero encubierto sí estamos hablando de educación sexual. Todo el trabajo que hacemos de emociones, eso es todo educación sexual. Al final, adaptado, pues en infantil, lo que más se trabaja son emociones, el trabajo de las familias, que aparece muchas veces en contenidos de los primeros cursos de educación de ciencias sociales. Eso todo es educación sexual al final. Pues para empezar un poco a indagar en este mundo, nos gustaría comenzar también haciendo una referencia al pasado, porque era muy común mentirle a los niños y a las niñas, sobre todo con esa frase de son las cigüeñas las que traen los bebés. Creemos que ahí está muy bien representado ese estilo de enseñanza que se tenía en el pasado y nos gustaría preguntarte cómo crees que afectan estas creencias y estos tabús a la sociedad de hoy en día y cómo se vio afectada con el paso del tiempo y de los años. Vale, por increíble que parezca, todavía se siguen diciendo este tipo de cosas de la semillita,
y demás, y los niños les crea una confusión brutal, porque claro, ellos saben que eso no es real, o sea, llega un momento que saben que eso no es real, y porque al final explicamos la reproducción humana en los libros de ciencias, ¿qué pasa? Que a lo mejor hasta tercero, cuarto no lo hacemos, y entonces llega un punto en el que dicen, pero entonces todas las otras veces que yo pregunté se me dijo una mentira. Entonces ahí es complicado, porque claro, estamos mintiéndole a los niños, supuestamente protegiéndolos de una información que creemos que todavía no están preparados para asimilar, pero claro, llega el momento en el que se dan cuenta de que todo eso era mentira, y entonces ahí empieza el primer momento en el que dicen, en estas personas no puedo confiar para preguntarles este tipo de cosas, ya sea en la familia como en los profes. Entonces, claro, ahí sí tenemos mucha responsabilidad en contestar, yo siempre digo, contestad siempre la verdad, adaptado a lo que nos están preguntando, o si nos hace falta asegurarnos de dónde sacaron esa información, pues si te preguntan cómo se hacen los bebés, ¿y tú qué es lo que viste o qué es lo que sabes hasta ahora, ¿no? Y en función de lo que ya saben, porque quizás esa pregunta viene porque alguien les contó algo, porque vieron un vídeo, porque vieron una imagen en un libro y entonces les surge la duda. Y entonces ahí tenemos que ser súper honestos y ir siempre con la verdad y decirles eso, la realidad de las cosas, pero con un lenguaje adaptado a cada una de las edades. Pero nunca mentir, porque entonces ahí perdemos su confianza total y luego cuando sean adolescentes queremos que nos pregunten y la confianza se trabaja antes. Claro. Y respecto a esa idea quizás de que, pues igual que podría ocurrir con otras temáticas, pues quizás con los videojuegos, de que si lo trabajamos o abrimos esa veda, ¿no?, de incluirlo en el aula, o personas que pensarán, efectivamente, si abordamos la educación sexual en el aula, eso va a fomentar pues ese consumo de pues, quizás pornografía o que se hable más del aspecto sexual. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, es que ya no es una cuestión de opinión, o sea, hay estudios sobre esto y hay incluso metaestudios, que hay revisiones de un montón de estudios, se me ocurre uno concreto, que hay una revisión de 77 estudios a nivel mundial que mira esto de la educación sexual y de qué forma afecta pues, en este tipo de cosas, ¿no? O sea, si realmente dando una educación sexual fomentamos esas prácticas o las disminuimos. Y los números son clarísimos. Las relaciones sexuales se atrasan en el tiempo, el número de infecciones de transmisión sexual o transmisión genital se reducen un montón, el consumo de pornografía se reduce también, porque ellos mismos, si reciben una educación sexual, son conscientes de que esas prácticas, pues al final, no representan la realidad, y incluso se les puede explicar los beneficios, no, los perjuicios que puede tener la pornografía en su cerebro. Entonces, una vez que ellos entienden todo eso, tampoco tienen tanto interés por acceder a ello, porque ya se lo hemos contado. ¿Qué pasa? Que cuando no tienen ningún tipo de información de absolutamente nada, quieren llegar antes. Y entonces ya no es una opinión personal, es que está visto que hablar de educación sexual y darles la información es beneficioso para ellos y retrasa en el tiempo y disminuye las conductas peligrosas o riesgosas. ¿En qué medida crees que el transmitir esta información, en hablar esto con los niños y las niñas, es en parte responsabilidad tanto del entorno familiar como el entorno educativo? Ahí tenemos una responsabilidad de comunidad al final, es una responsabilidad social, porque el entorno educativo tenemos una responsabilidad grande como profes, porque al final hay niños que en su casa no van a tener el modelo ideal, muchos niños, pero claro, la educación sexual es que aunque no queramos, desde que nacemos estamos recibiendo educación sexual. Entonces las familias tienen una gran responsabilidad, porque el primer modelo de una relación que van a tener los niños es la de sus padres o sus madres. Entonces, claro, si ese modelo es un modelo en el que se perciben conductas violentas, se perciben malos tratos, se percibe violencia verbal, para ellos esto va a ser lo normal, porque es en el entorno en el que viven. Entonces, las familias, desde mi punto de vista, tienen un papel fundamental, porque al final están muchas horas en esa familia y para esos niños va a ser
lo común, lo normal, lo que van a interiorizar como una relación normal, lo que vivan en su entorno, con sus tíos, con sus abuelos. Si mis padres se dan besos, lo normal será darse besos. Si mis padres se dan bofetadas, lo normal será darse bofetadas. Y luego, por otro lado, como profes, tenemos otra responsabilidad que es, en cierto modo, paliar lo que en la familia no se puede hacer, que muchas veces es muy complicado porque el entorno, pues al final influye muchísimo, pero sí que me parece que lo más importante a nivel de profesorado y lo que sería importante regular en las escuelas es ese currículum formal de educación sexual con información científica sobre ciertas cosas como la reproducción, como el placer, como pues, las relaciones, los tipos de relaciones, orientaciones, género, sexo, todo eso sí que me parece importante que el profesorado tenga una formación en esto para poder transmitirlo al alumnado, porque quizás los padres tienen muchas vivencias, pero no tienen pues, las palabras adecuadas o la información correcta acerca, se me ocurre, pues, de métodos anticonceptivos cuando ellos son un poquito más mayores. Entonces, esa sí que pienso que es nuestra responsabilidad. También incluiría incluso al sistema de sanidad, porque al final los niños están acudiendo a un pediatra que también tiene cierta responsabilidad en este sentido, y creo que es un trabajo de todos, cada uno desde su expertise, digamos. Y Águeda, ¿consideras que el profesorado actual, cuando sacas pues, una oposición de la enseñanza pública, estás formado para impartir educación sexual? No, en absoluto. O sea, es que no recibimos información ni formación ni en la carrera, ni en las OPOs, ni en la legislación queda claro, es lo que decía antes, aparece como un ente la educación sexual, pero no nos queda claro qué es lo que tenemos que dar. Y entonces yo un poco la decisión de formarme y de hacer este máster, enfocándolo sobre todo a la formación de profesorado, porque al final sí que hay ahora muchos coles que están llevando pues, personas como pueden ser pues, ginecólogas o matronas, que están dando ciertas charlas o ciertas formaciones al alumnado, pero claro, al final al alumnado vas a una clase de 25 alumnos, que está genial, llegas a 25, pero claro, mi foco al final es llegar al profesorado, porque un profesor formado una vez puede llegar a los alumnos de cada año. Y creo que no, porque a día de hoy prácticamente, bueno, no hay másters de educación sexual asequibles, digamos, porque solo hay un par de másters oficiales en España y pues no bajan de los 5.000 euros. Y además que serían másters específicos. Específicos, sí. Porque, claro, es un poquito lo que hablábamos de, yo creo que es la experiencia personal que ha tenido educativa o familiar cada persona con ese desarrollo de la educación sexual, porque ya no digo pues en educación primaria, que es un punto crítico, pero en la adolescencia, que quizás tienes un perfil más técnico, pues matemático, un ingeniero que hace unas oposiciones, ¿no? Alguien que estudia una filología, hace el máster del profesorado, secundaria, ¿ahí hay algunos contenidos que se abordan sobre este ámbito? ¿No? Pues no estoy segura porque no conozco el currículum como tal del máster de secundaria, pero bueno, yo creo que no, porque hasta un familiar mío hizo ese máster y en ningún momento se comentó la posibilidad de aprender sobre educación sexual, y yo creo que si no aparece en ninguno de los másters relacionados con primaria, dudo mucho que aparezca pues, en un máster específico del profesorado de secundaria. Yo creo que no se le da la importancia que tiene a esto. Y a lo mejor, hablando así, podemos entender que es el profesorado que no tiene la información, pero sí tiene la forma de educar a los niños y a las niñas. Pero, por ejemplo, el médico, el pediatra, que puede llegar a tener la información, pero que a lo mejor no tiene el medio para educar a los niños y niñas, ¿cómo crees que debería llevar ese seguimiento en las consultas? Claro, realmente creo que ni el pediatra tiene la información adecuada, porque incluso ahora yo que fui madre, hablando con la matrona, me decía, por favor, cuando hagas la formación avísame, porque yo no sé de qué manera transmitir lo que yo sé. Porque claro, ellos son profesionales de la salud, no son docentes. Claro. Entonces nosotros tenemos la parte de
enseñar, de saber cómo transmitir la información, pero nos falta la información y ellos tienen información, pero yo creo que un poco por pinzas, porque claro, es información muy científica, que es un poco lo que me pasa cuando veo que una ginecóloga o un pediatra va a un centro educativo. Yo digo, vale, genial, va a ir allí, les va a soltar la chapa de 1 hora y al final tampoco es muy didáctico en el sentido de cuánta información de eso van a absorber los niños, ¿no? Porque si tú vas allí con un PowerPoint, yo me puedo imaginar mi clase de ahora mismo, 1 hora de PowerPoint, alguna cosa se les va a quedar, no digo que no, no es en vano, pero bueno, es difícil porque no tienen esa formación para formar a otras personas. Y aparte yo creo que en la carrera de medicina o de pediatría pues se ven cosas muy técnicas y no tanto esa otra parte más emocional, más afectiva de la educación sexual, que al final es la parte preventiva, si no queremos después tener que actuar cuando haya problemas, digamos. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál crees, o en base a todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado, toda tu área de expertise, cuáles consideras que deberían ser las actuaciones para que desde el ámbito educativo o, pues eso, de una forma más interrelacionada, desde diferentes ámbitos, los docentes podamos tener la formación adecuada? No sé si desde los CCRs o cuál debería ser la forma para dar una respuesta educativa eficaz en este ámbito. Pues hace un tiempo me pregunté eso mismo, cuando estaba haciendo el máster, y yo decía, es que claro, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Una formación privada y que la gente pague por esta formación para formarse? Claro, ¿hasta qué punto yo, docente, lo considero importante? Ahí también va a ir el nivel de prioridad que tú le des a esto, ¿no? Entonces no podemos dejarlo en manos de la prioridad que le dé cada uno. Luego, a través de los programas de formación permanente del profesorado, a mí me parece ideal, porque ahí al final estamos trabajando con el profesorado de todo un centro, o al menos la mayoría suele ser, y entonces podemos trabajar ya un poco de forma más global, digamos que vamos un poco todos en la misma línea. Si un niño hace una pregunta o si hay algún caso concreto de algo que tengamos que trabajar, pues vamos a saber todos un poco sobre el tema. Entonces a mí me parece eso ideal. ¿Qué pasa? Que también veo que sería algo súper interesante incluir una asignatura en la carrera de educación sexual como tal, porque si al final estamos hablando de que hacemos una formación universitaria para ser docentes y le estamos dando esta prioridad a la educación sexual, igual que a la emocional, igual que las ciencias, pues igual que yo en la carrera tengo 3 años de matemáticas, pues a lo mejor una de esas asignaturas, aunque solo sea trimestral, que me hable de la educación sexual, de las diferentes etapas del desarrollo, igual que toda la carrera a mí se me mencionó a Piaget, pero nadie nunca me habló de las diferentes etapas a nivel sexual del alumnado y cuándo hablarles de qué cosas, que esto es una duda que a mí me preguntan siempre los docentes, ¿cuándo le hablo de esto y cuándo le hablo de esto? ¿O este libro para qué da? Claro, si tú tienes un poco más claro qué es lo que podemos introducir, los temas, en cada uno de los grupos de edad, pues vas a tener más claro si este libro es adecuado para tu alumnado o no. Entonces, bueno, a mí me parece interesante la propuesta de meter una asignatura en la carrera, pero también pues, a mayores formaciones a través del CFR o eso, planes de formación del profesorado, porque si metemos la asignatura en la carrera está genial, la gente que venga nueva va a venir formada, pero todos los que ya están también necesitamos que tengan esta formación, ¿no? Claro, y hoy en día este profesorado que quiera formarse, hablabas de que hay 2 másters con más de 5.000 euros de precio de entrada. Si quieren tener otras opciones, algún tipo de formación, ¿la tienen disponible? A ver, hay 2 másters oficiales, después hay másters que no son oficiales, que fue lo que yo hice, o sea, no me sirvió ni para los puntos de la OPO, el máster. Y después, formaciones, ahora mismo hay pocas opciones. Yo estoy ofreciendo las formaciones al profesorado, claro, de forma privada, porque en el CFR creo que sí hay una formación, pero por lo que me dijeron personas que la cursaron, es una formación muy enfocada a secundaria. ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar que las formaciones pues, se enfocan en cosas más, bueno, pues de alumnos más mayores, enfocada a la pornografía, ITS, prevención de embarazos,
que es un poco, yo lo relaciono con lo que se hacía antes, o en mi época por lo menos, cuando yo estaba en el instituto, de las charlas de la Cruz Roja, que las sigue habiendo y yo di esas charlas también. Entonces, sí, esas charlas de secundaria están bien, pero llegamos tarde. Entonces tenemos que ir antes. Y entonces yo creo que el profesorado de primaria tiene que buscar esa formación y en el CFR tiene que ponerse las pilas y buscar a gente que esté... Porque yo en el máster que hice éramos 3 profes, pero 3 profes de toda España y parte del extranjero, que había compañeros de Chile, de Argentina, de México. O sea que me parece difícil encontrar a gente que forme, y aquí en Galicia tenemos un centro en Santiago que se llama Con Mucho Gusto, pero la profe es psicóloga, que es el otro perfil que suele haber, ¿no? Al final hay psicólogas, sexólogas o ginecólogos, sexólogos. Entonces, bueno, creo que hay muy pocos profes sexólogos que estén dando formación, porque a mí me parece importante. Yo me formé precisamente por eso, me parece importante esa parte de ser una persona que sabe educar, que tiene esa formación en educación para poder transmitir los conocimientos. Y otra cosa que antes nos comentabas, que es un poco esa parte de que, claro, si no la educación sexual queda relegada a lo que cada familia considere y pues ese niño, esa niña va a crecer normalizando lo que ha visto. Si es darse hostias, si es darse besos, darse besos. Y me vino a la cabeza una anécdota que nos ocurrió en uno de los coles en los que yo estuve, que es que, bueno, un papá en una de las recogidas del colegio, bueno, pues montó un pollo porque su hija, una niña de infantil, al despedirse de otra compañera de su clase, le dio un beso en la boca. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo deberíamos? Porque muchas veces yo creo que es eso, esa situación de que ocurre algo así, o por ejemplo el exhibicionismo, ¿no? También, que es tan característico en según qué edades, y por ejemplo en educación física o en otros ámbitos donde van al vestuario y es la primera vez pues que están conociendo su cuerpo y que se enseñan pues sus partes. Y ¿cómo lo debería abordar? ¿Cómo debería abordar el profesorado este tipo de conductas? Porque desde la familia, dependiendo, ¿no? Pues son vistas de una manera o de otra. Claro, ahí ya va tema creencias, ¿no? Pero yo creo que desde el profesorado tenemos que ser más imparciales, digamos. Y aparte es que, claro, si conociésemos un poco las etapas del desarrollo, entenderíamos que esto es una conducta totalmente normal en niños de infantil, igual que enseñarse los genitales entre ellos, porque están descubriendo su cuerpo y quieren saber y qué tienes tú y qué tengo yo y cómo es y en qué se parece y en qué se diferencia. Y al final darse un beso en la boca, pues no vemos nada raro cuando vemos a niños de infantil o de primeros cursos de primaria cuando juegan a mamás y papás. Ahí todo nos parece estupendo. Pero es que están jugando a mamás y papás al final y están viendo esas conductas en los adultos y las quieren copiar, igual que cuando juegan a bomberos o igual que cuando hacen cualquier tipo de juego simbólico, que tienen una cocinita en clase y juegan a cocinar porque lo ven en casa, ven a papá cocinando y entonces ellos pues copian eso, pues igual que copian eso, copian el darse un beso en la boca. A mí me parece que no tiene mayor importancia. Claro, es verdad que pues, si este padre al final monta un pollo, en ese momento no me parece un momento para educar a nadie, al padre no lo vamos a educar desde luego, pero sí me parece una oportunidad para el día siguiente hablar de los distintos tipos de familia, quizás, porque a lo mejor este padre estaba alarmado porque era otra niña, ¿no? Igual si hubiese sido un niño no le hubiese parecido tan alarmante, hubiese dicho mi hija tiene novio, y entonces, porque estamos también continuamente, yo ahora lo veo con la niña, tiene 13 meses, pues la mía, y ya es como, ay, pues mira, conoce a este niño y claro, que ya podéis ser novios. Y es como, a ver, tiene 13 meses mi hija, no tiene ningún tipo de interés en tener una pareja. Y ahí a veces somos los adultos los que les incitamos a tener ciertas actitudes que no corresponden a la edad. O sea, son amigos, están probando cosas, están conociéndose. ¿Qué sensaciones le produce darle un beso a un compañero? ¿Qué sensaciones le produce pues, darle la mano, darse un abrazo? Igual que lo hacen contigo como padre. Y luego es verdad que vemos muchos padres que les dan besos a sus hijos o hijas en la puerta del cole, en la boca a los niños, que a mí me parece, ya empezando, porque muchísima gente tiene herpes y ese herpes se puede transmitir por un beso en la boca. Me parece confuso para los niños entender que los besos en la boca
se dan entre personas que tienen una relación pues, de pareja o una relación más allá de una amistad, ¿no? Quizás. Y si no lo diferenciamos, claro, ellos no van a saber dónde está el límite y por qué sí y ahora no. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos la responsabilidad también nosotros de predicar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues yo lo que haría en ese caso es al día siguiente hago una actividad de trabajar con los tipos de familia, ya sea a través de un corto, ya sea a través de un libro. Yo hace un par de semanas trabajé en el cole con el libro Os meus veciños, que es un niño que habla de que sus vecinos son Ia y no sé cómo se llama el otro, pero bueno, como que da a entender durante todo el libro que son un chico y una chica, pero porque usa los diminutivos, claro. Ia y Fran. Pero al final del libro dice Ia es José María y Fran es Francisco, y yo ya sabía que se querían. Entonces, bueno, pues son dos chicos y hicimos una casita con los tipos de familias. Y es una actividad sencilla que ellos ahora mismo, yo estoy en segundo de primaria, ellos ya saben que hay distintos tipos de familias porque se trabajó mucho en educación infantil. Pero bueno, quizás en otro cole que no se trabajó, pues bueno, está bien seguir reforzándolo, ¿no? Porque al final, en mi caso, en mi clase no hay ninguna familia que sean dos mamás o dos papás, pero quién sabe, cada vez hay más personas que tienen hijos y que tienen más medios para tener hijos estando en una relación homosexual, entonces. Y por ejemplo, lo que también vemos es que hay muchas familias que no quieren hablar de educación sexual, no quieren hablar de ningún tema sexual con sus hijos, porque a día de hoy sigue siendo un tema tabú. ¿Qué opinas de esto y cómo realmente podemos llegar a romper este tabú para desde pequeños que los padres y madres puedan hablar tranquilamente de educación sexual con sus hijos? A ver, es complicado porque al final las familias tampoco tienen la información y un poco hacemos lo que vivimos, ¿no? Lo replicamos y cuando intentas cambiar es lo complicado. Pero pues se me ocurre que a través de los coles también se pueden abrir escuelas de familias, al final igual que se están haciendo para otras cosas, se pueden hacer escuelas de familias para formar a los padres en educación sexual y un poco contarles pues esto, ¿no? Qué distintas etapas hay para que ellos sepan en qué momento hablar de qué cosas, cómo introducir ciertos temas, qué recursos pueden utilizar, un poco para normalizarlo, pero claro, es difícil porque esos padres que se niegan al final están haciendo educación sexual también y esa negativa ellos no se dan cuenta de que tiene esa repercusión que hablábamos al principio, ¿no? De si no me lo cuentas, yo al final no voy a confiar en ti. Cuando tú quieres que yo te pregunte, esto... Aquí tenemos una mosca. Cuando tú quieres que te pregunte, no te voy a preguntar, porque esa confianza no se ha trabajado y voy a buscar la información en otro sitio. El otro sitio nos lo podemos imaginar y creo que todos estamos de acuerdo en que no es el mejor lugar para encontrar la información adecuada. Entonces, esos padres, pues al final yo creo que no están haciendo, o sea, no se dan cuenta de la importancia que tiene hablar de esto y entonces como que lo van dejando. Y en este sentido, Águeda, ¿cuándo consideras tú que sería el momento ideal para hablar pues, de estos temas, pues, de cómo es la reproducción sexual? Quizás, no sé si es lo ideal esperar a que el niño o la niña te pregunte, pero quizás nunca te pregunta, o es algo que tú activamente, como papá, como mamá, deberías preparar ese momento para comunicárselo. ¿Cómo se debería abordar esto? Pues, a ver, la educación sexual empieza desde el nacimiento, o sea, desde que incluso antes, porque desde que decidimos hacer esa baby shower si la hacemos, que me parece terrible, pero esa revelación de si es niño o niña, o sea, tú ahí ya estás poniendo unas expectativas en si tu hijo va a ser niña o si tu hijo va a ser niño, porque si no, ¿qué es lo que quieres saber? Para ponerle un nombre, ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, qué regalos comprar y demás, entonces eso ya es educación sexual y es lo que decía, no podemos evitar, es que es imposible no hacer educación sexual. Entonces, más allá de la vida, que ya es educativa y incluye esta educación sexual en sí, hay ciertas cosas que, como dices, ojalá nos preguntasen y ojalá tengan esa confianza para decir, oye, ¿y esto? ¿O esto que vi en no sé dónde? ¿Qué es esto? Pero muchas veces no va a pasar. Y ahora mismo sabemos que es mejor adelantarnos que no esperar a que ellos busquen la información por su cuenta.
Entonces, por ejemplo, cuando lo que me preguntabas, ¿no? De cómo se hace un bebé o cómo es la reproducción, pues quizás hay un momento ideal, es cuando vaya a haber otro bebé en la familia, porque ahí ellos van a entender muy bien el proceso. ¿Qué pasa? Que si no lo hay, pues quizá lo tenemos que explicar pues, a través de un cuento, que igual que usamos cuentos para quitar el chupete, usamos cuentos para ir al baño y usamos cuentos para absolutamente todo, pues usamos cuentos también para esto. Que yo, por ejemplo, estoy formada en literatura infantil y juvenil y también digo, hay cuentos que son terribles a nivel literario, ¿no? Pero sí que nos sirven para introducir esos temas, que aunque el cuento, bueno, sea pues así un poco tal, a nivel literario es terrible, ¿no? Pero es como, bueno, ciertos recursos que utilizamos pues para sacar el tema o que de ese libro te hagan preguntas. En vez de decir, vamos a hablar, que claro, me suena como raro, ¿no? Pues entonces pues contamos un cuento y de ese cuento te preguntan cosas. Pues a mí me parece una herramienta guay, porque cuando son pequeños pues están acostumbrados, ¿no? Normalmente en todas las familias, casi todas, se leen cuentos en algún momento, pues utilizar ese momento. ¿Y nos podrías comentar algunos de estos recursos que tú crees que son importantes para eso, que nos escuchen, familias, que puedan decir, vale, pues identifico este recurso y creo que pues lo podré utilizar, o un profe en su aula? Sí, claro. Además tengo favoritos y todo. Es verdad que la colección que sacó Menstruita, la colección de Menstruita tiene 3 cuentos que son como más enfocados a educación infantil y primer ciclo, y son, pues se llama Vulva, se llama Pene y así se hace un bebé, y hablan un poco de la reproducción, hablan de los genitales masculinos y femeninos, hablan incluso del parto, de la lactancia, el de así se hace un bebé. Y también hablan un poco del placer, porque bueno, pues al final los genitales pues nos producen placer y es algo que tenemos que hablar en esas edades. Entonces, esos de Menstruita a mí me gustan especialmente. Y luego, Menstruita también tiene una colección un poco más para mayores, a partir de tercero, cuarto, digamos, que son todos los de la regla mola, el semen mola, tu cuerpo mola, y ahora que hay nuevo, el porno no mola. Que yo siempre digo, ¿para qué edad? Me preguntan, ¿no? ¿Para qué edad lo recomiendas? Pues depende. Depende si tú lo vas a leer con ellos y lo vais a comentar, o si el libro se lo vas a dar y tú no pretendes involucrarte en eso. Porque claro, si yo les doy el del porno no mola, pues con 8 años igual no se lo voy a dar, porque hay muchas cosas del libro que no van a entender o que no van a ser capaces de sacar la información que realmente tienen que sacar, ¿no? Pero si yo los voy a leer con ellos, pues sí podemos utilizar el libro. Entonces, bueno, es que entre los 8 y los 13 esos libros son apropiados, pues antes si los leemos con ellos y más mayores si los van a leer solos. Y luego hay un libro que me encanta porque me parece súper asequible tanto para ellos como para... Bueno, y otra cosa de los libros, bueno, lo digo después. Hay un libro que me encanta que es el de Hola Pubertad, que es un cómic. Entonces, les es muy fácil de leer porque son niños de tercero a sexto de primaria. Y son distintas situaciones que les ocurren en el día a día en el cole y pues dudas que les surgen o bueno, preguntas que se hacen entre ellos o situaciones cotidianas que les pueden ocurrir. Y entonces hay esa parte de cómic en la que sucede la acción y luego hay una parte al final de cada capítulo, que cada capítulo está como dedicado a una temática concreta o a un tema, y al final hay una parte que se llama El experto responde. Y entonces ahí es donde aparece la información como más científica y más veraz sobre ese tema en concreto. Entonces ese me encanta. Y aparte, estos cuentos a mí me parece, los libros en general, que no solo nos sirven para dárselos a ellos y ellas como herramientas para aprender cosas, sino que a nosotros como adultos nos sirven mucho para utilizar el vocabulario adecuado. Porque a veces no sabemos cómo explicar ciertas cosas. Entonces, pues si lo leemos en el libro, además muchos aparece al final del libro como una pequeña guía. En los de Menstruita, los de pequeñitos, aparece una pequeña guía para familias y profes. Entonces, ahí nos va a dar un poco la guía de qué vocabulario utilizar, cómo responder a ciertas preguntas que nos pueden hacer, porque hay una muy significativa que a mí me hizo gracia, que en el libro de Menstruita dice, y si nos dice que quiere ver cómo se hace un bebé, cuando le explico, claro, pues ahí nos responde, os voy a dejar con la duda de lo que contesta, pero en el cuento nos responde a esa y a otras muchas dudas que surgen tanto a familias como a profes. Claro.
Qué bueno, pues voy a rescatar esa parte que decías que nos hablaba del placer, porque me parece muy interesante que hoy en día estas charlas de la Cruz Roja que nos dan en los colegios de las que hablábamos, todas se centran en prevenir. Siempre es prevenir algo sexual. Nunca es hablar de lo que es toda la educación sexual, porque el placer entendemos que va incluido. ¿Crees que deberíamos empezar también desde pequeños o ya desde adultos a hablar de todo lo que incluye la sexualidad? Sí, desde luego que sí. O sea, es lo que dices, me parece terrorífico al final. Solamente centrarnos en la parte mala porque es como, si es tan malo, porque todo el mundo está interesado en esto, los niños van a pensar, no entiendo nada. Y entonces ahí hay esa disociación de ¿por qué tanto interés si al final es todo terrible y solo tengo que tener cuidado? Entonces me parece muy importante hablar de esa otra parte, de disfrute, de goce, de placer, ¿no? Y me parece un tema súper fácil de introducir cuando hablamos de los 5 sentidos, porque al final, tanto en primaria, en los primeros cursos, aparece en el currículum de ciencias sociales, o sea, de naturales, perdón, aparecen los 5 sentidos. Pues cuando hablamos de los 5 sentidos podemos hablar de cosas que nos dan gusto por los 5 sentidos. O sea, yo puedo sentir placer a través de la vista. Por eso existen los museos, ¿no? Y por eso existe la pintura, la fotografía. Todo eso es placentero y tenemos que educar al alumnado también en eso. Y pues cuando hablamos del gusto, pues cosas que nos gustan. ¿Es el mismo placer, el placer de comerme una tarta, que el placer de tener un orgasmo? Es placer y al final los órganos que están interpretando esa respuesta placentera es los mismos porque es el cerebro. El cerebro es el que nos dice si algo nos da placer o nos causa rechazo. Entonces, si ellos entienden lo que significa que algo sea placentero, ya sea a nivel sexual o no, cuando tengan experiencias sexuales les será más fácil reconocer las experiencias placenteras de las que no lo son, porque es que llega un momento que estamos tan avasallados con información y con vídeos pornográficos que son al final violencia, pues que ya yo creo que llega un momento que no sabes diferenciar lo que es placentero de lo que no. Pero si tienes como otra referencia, que a través de otro sentido, pues del gusto, del olfato, cosas que te gustan y que realmente disfrutas, pues te será más fácil cuando lo lleves a los genitales si esto me está gustando o no me está gustando, porque me produce las mismas sensaciones a nivel emocional que cuando me como una tarta. Van a ser en parte distintas, pero en parte parecidas. Entonces ellos tienen que saber reconocer esto. Entonces me parece imprescindible hablar de placer desde infantil. Desde infantil ellos saben, porque aparte es que en infantil siempre surge es que se frota con todo. Claro que se frota con todo, porque lleva 3 años con un pañal que no se podía frotar con nada. No podía meterse las manos, no sentía nada. Entonces de repente les quitamos el pañal y es una liberación asombrosa para ellos, que es como, ¡ah! ¿Qué había aquí debajo? Entonces me froto con todo porque me da gusto. Y entonces igual que, porque ahí surge otra duda mayores de, ¿y entonces qué hago? ¿Qué le digo? Claro, pues igual que les enseñamos que meterse el dedo en la nariz está mal, pues les podemos enseñar que eso se hace cuando estás solo. Porque no tenemos reparo en decirle 50 veces no metas el dedo en la nariz. Pero luego en decirle, esto lo hacemos en privado y explicarles qué es privado, qué es público. Porque privado es la clase del cole cuando no hay nadie. Eso no es privado. Estás solo, pero no es privado. Entonces ahí entra también esa información de privado, público, pero hablar de placer, desde luego, es importante, desde infantil hasta la ESO, y seguir hablando de placer, porque luego llega ese problema de las relaciones sexuales en el que no saben ya si les gusta, si no les gusta, si lo están haciendo por complacer, si lo están haciendo porque lo han visto en un vídeo y creen que eso es lo correcto y entonces lo hacen, y están muy disociados. En general, la sociedad, creo que estamos muy disociados de nuestro placer. Claro, es que ahí un poco lo que nos comentabas efectivamente es esa importancia de educar en ese aspecto, y quizás muchas personas, profes, familias, igual claro, interpretan que no es que sea una cuestión de hacerlo en privado, sino que simplemente eso no se debe hacer, ¿no? Que yo creo que es lo que tradicionalmente igual se vivía más en la escuela. Entonces, ¿cómo deberíamos romper con ese tabú?
que ya no es solamente el hecho de eso, hablar de relaciones sexuales o introducir el tema de las relaciones sexuales, sino ir un pasito más allá y abordar el aspecto del placer, ¿no? Que puede generar aún como más controversia. Dentro del ámbito educativo y quizás esa conversación o esa formación educativa sobre las relaciones sexuales, ¿cuándo más o menos debería tenerse a nivel pues, del desarrollo y cómo deberíamos abordar esto, con el placer también? Es que claro, hay distintas etapas, porque realmente en infantil ya podemos hablar de esto, lo que decía, ¿no? Porque ellos se van a lo que los adultos entendemos como masturbarse, pero realmente no es una masturbación como tal, sino que ellos están explorando su cuerpo. Entonces, si tenemos esa información de las distintas etapas sexuales, pues vamos a entender que esto no es una masturbación. Perdona, Águeda, Dime. ¿podrías hacernos así, simplemente para que la gente igual se ubique, simplemente una síntesis de esas etapas? Sí, a ver, de 0 a 3, realmente estamos en una fase más oral que genital, por lo que digo, llevan pañal, no se exploran tanto y entonces todo va a la boca. Y de hecho impedimos que los bebés se lleven cosas a la boca porque como adultos nos da asco porque ya no lo hacemos. Pero para ellos es importantísimo llevarse cosas a la boca porque es esa fase oral. Después, de 3 a 6, hay esa parte de superexploración del cuerpo que necesito saber qué hace esto que tengo aquí abajo y me meto los dedos en las orejas porque tengo agujeros, o sea, necesito explorar mi cuerpo en general y lo van a hacer. Y de copiar todo lo que hacen los adultos. Es esa etapa, de 3 a 6, de infantil básicamente. Después, a partir de los 6, ya quieren saber más y todavía no les da vergüenza preguntar. Esa es la etapa clave. Ahí. Porque ahí queremos entrar como profes en plan, y como padres. Cada vez que pregunten, responder a las dudas. Porque es una etapa súper importante de todavía no me da vergüenza, pero cuando vea que me cortan, me va a empezar a dar vergüenza. Porque voy a entender que esto no se habla, que esto no se pregunta, que esto no se dice. Entonces, tenemos ahí una etapa de 6 a 8 más o menos, en la que todavía no les da tanta vergüenza y todavía preguntan, y ahí les podemos contar de todo lo que le pregunten se lo podemos contar, adaptado a la etapa. Y luego a partir de los 8 ya son más conscientes, ya empiezan que si las relaciones de novio, de novia, de un poco más esos afectos, y ahí ya podemos empezar a introducir temas, pues la menstruación también, los cambios a nivel corporal, de prepubertad, porque a partir de los 8, igual que les explicamos que a la gente, cuando hablamos de las etapas de la vida, que a los mayores se les pone el pelo blanco, pues porque no hablamos de que las chicas a partir de una edad pues tienen la menstruación. Pues también es importante adelantar esos cambios, o que las chicas tienen pelo, o que los chicos eyaculan y que hay un momento de nuestra vida en el que el pene de los chicos empieza a eyacular. Pues eso, si lo hablamos antes, no les pilla tanto de sorpresa. Y esa etapa, pues más o menos hasta los 12, es de querer saber cosas y de más técnicas, digamos, ya de nuestro cuerpo, de eso, de la menstruación. Van a intentar, pues a día de hoy ya buscar pornografía. Claro, nos parece increíble porque decimos, si yo cuando era joven, pues igual hasta los 16 no vi pornografía, y igual si le pregunto a mi madre dirá, yo no vi pornografía hasta adulta, claro, porque no había el medio, ¿no? Pero yo ya cuando era adolescente sí tuve acceso a esa pornografía, pero no a los 12. Pero es que ahora sí tienen acceso a eso. Entonces, tenemos que hablar de eso antes para que ellos entiendan que no es educación sexual como tal, es, bueno, otra cosa. Entonces, esas serían como las distintas etapas, de 0 a 3, bueno, más oral, no tanto así, o sea, no tanto sexual como lo entendemos como adultos. Luego, de 3 a 6, es una fase de superexploración y de copiar todo lo que ven. De 6 a 8 sería la fase en la que podemos hablarles de absolutamente todo y que van a hacer más preguntas, tenemos que aprovechar esa fase, y a partir de los 8 ya podemos hablar de cosas más científicas, digamos, o técnicas. Y en este sentido, volviendo a lo que comentábamos antes, entiendo que debería ser en primaria a partir de esos 8 años, o ¿cuándo sería el momento idóneo para abordar el tema de las relaciones sexuales, de todos estos cambios que se dan en la prepubertad?
Porque claro, quizás pues, si en las familias no se aborda porque se considera un tema tabú y más el aspecto del placer. Claro, a ver, las relaciones sexuales es que lo vamos a abordar desde lo que decíamos antes. Si en infantil te preguntan que cómo se hacen los bebés, pues es que ya le vas a hablar de una relación sexual al final. Le vas a hablar de una relación sexual coital. Luego viene el modelo que ellos vean en casa y como profes les podemos hablar de las diferencias pues, entre una pareja y la amistad, porque muchas veces no tienen muy claro cuál es la diferencia. Y el momento quizás, pues es que a partir de los 6, 7 años podemos hablar de eso, porque hablamos de orientaciones sexuales cuando hablamos. Es que no lo veo como un momento concreto, sino ir guiándote un poco por lo que saben, lo que demandan, lo que quieren saber, pero si en primero o segundo de primaria hablamos de orientaciones sexuales, igual no hablamos de orientaciones sexuales, pero sí de tipos de familia, ¿no? Que hablábamos antes. Si hablamos de tipos de familia, hablamos de orientaciones sexuales. Y si hablamos de orientaciones sexuales, estamos hablando de que a los chicos o a las chicas les puede gustar chicos o chicas y que esas personas pues, tienen ciertas relaciones que se llaman relaciones sexuales y pues que se juntan, se dan caricias, se dan masajes, se dan besos y eso lo hacen los adultos. Y ahí también me parece importante prevenir en este caso y hablar de que esto son conductas que hacen los adultos en privado y que no hacen los niños, ni los adultos con los niños, porque aquí estamos preveniendo un tema de abusos. Vale, está bien que tú quieras saberlo y lo hacen los adultos, pero nunca un adulto lo va a hacer con un niño. Si esto pasa o sabes que está pasando, se lo tienes que contar a alguien de tu confianza. Porque claro, ellos muchas veces dicen, lo hacen los adultos, vale, pues un adulto lo puede hacer conmigo, porque si me dijeron que lo hacen los adultos, esa persona lo está haciendo bien. Entonces ahí empieza ya, cuando hablamos de estas cosas, pues empezamos un poco a meter el tema abusos así, de forma de prevenir, ¿no? Sí. este tema con estas cosas. Pues antes de meternos con el tema abusos, que también creemos que es fundamental, también queremos hablar del tema de la pornografía, que como dices, cada vez hay un acceso más temprano a este tipo de contenido y para esto queremos ver un pequeño vídeo que vamos a poner ahora y después de ver el vídeo vamos a hablar sobre él. Investigaciones recientes señalan que alrededor del 90% de adolescentes ve pornografía. Pablo, ¿qué haces? Iniciando su consumo desde los 8 años. Nada. Ese nada perjudica sus relaciones sexuales y de pareja. Vamos a hablar. Esos vídeos no son la realidad del sexo. La mayoría de los vídeos que puedes encontrar en internet. ¡Vamos, chicas! Un 70% de jóvenes ve pornografía por primera vez de forma involuntaria. Oye, Laura, que empezamos. ¿Qué te pasa? Nada. Ese nada normaliza y erotiza la violencia. Chicas, vamos a hablar. Venid. Eso no es sexo, es violencia. El 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven pornografía. Hola, papá. Hola, papá. Chicos, ¿vosotros habéis visto porno? Yo... nada. Para nada. Ese nada puede arruinarlo todo. Vamos a hablar. Esos vídeos no son la realidad del sexo. Para que ese nada no lo arruine todo, vamos a hablar. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Vamos a continuar después de haber visto este pequeño vídeo que hizo como campaña promocional el Ministerio de Igualdad, con todos los estudios y abordando la parte de la pornografía que nos parecía súper interesante y que está totalmente relacionada con esta parte de educación sexual. Entonces, Águeda, un poquito en relación con lo que aquí se comparte de esta idea que puede sonar o que la gente puede percibir tan bestia como es ese primer contacto con la pornografía con edades como los 8, 9, 10 años, y luego que es como totalmente opuesto esa sensación que entiendo que aportan los estudios de que los padres, el 90% de los padres, una gran mayoría de las familias, no considera que sus hijos consuman pornografía. ¿Cómo debemos abordar estos datos, esta realidad que muestra esta campaña?
primero tenemos que asumir. O sea, está pasando, los niños ven pornografía, tienen acceso a los dispositivos y queramos o no queramos, está pasando. Y decías, bueno, en el vídeo, ¿no? Pues dice los 8 años el primer contacto, pero ya sabemos que los niños que tienen pues, hermanos mayores o primos mayores, el primer contacto se está adelantando a los 6, 7 años. Wow. Y es brutal, porque un niño con 6, 7 años es que no sabe ni lo que está viendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la industria pornográfica no son tontos y entonces quieren llegar a los niños y a las niñas, sobre todo a los niños, en una etapa en la que se está desarrollando la empatía. Esto lo dice Marina Marroquí en una de sus múltiples monólogos y me parece importante destacarlo, ¿no? Porque al final esa etapa en la que se desarrolla la empatía, si tú estás constantemente recibiendo inputs violentos, esa empatía no se va a desarrollar correctamente. Y las personas que no desarrollan una empatía son psicópatas. Y esas personas van a estar a nuestro alrededor y son las que van a formar la sociedad del mañana, como quien dice. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con esto y una vez que asumimos la realidad y que sabemos que nuestro hijo está viendo pornografía, podemos poner el remedio. Pero si nosotros decimos, no, pero esos son los demás, mi hijo no, es que mi hijo nunca es. Todo lo malo mi hijo nunca es. Entonces, primero asumir y después poner un límite, o sea, poner un control de esos dispositivos. Ahora, aún hace poco, acaban de salir unas recomendaciones del gobierno de uso de pantallas, ¿no? De no dejarles acceder a las redes sociales hasta los 16 años. Es que, claro, no puede haber niños con 10 años que tengan TikTok, porque al final eso es un campo sin barreras. Y la realidad es que en primaria, pues niños de 8 años tienen TikTok, tienen Instagram... Entonces, claro, después como padres no podemos decir, no, el mío no ve pornografía, pero si el tuyo tiene un acceso a teléfono, a internet, libre, toda la tarde, no sabes lo que está viendo. Al final... No hay control, entonces como padres ahí creo que tienen una responsabilidad, porque esto ya creo que no es tanto del colegio, porque en el centro está un poco más capado, como quien dice, el acceso a internet y el acceso a los dispositivos, pero en casa muchas veces tienen toda la tarde un dispositivo a su disposición y ahí sí tenemos que meter controles parentales, o sea, y darles la información a las familias para que le den la importancia que tiene y que prioricen esto, o sea, tenemos que informarnos sobre cómo meter un control parental en nuestros dispositivos y hacerlo. Pero claro, esto, lo principal es asumir que está pasando, porque si no lo asumo, no lo voy a hacer. Claro. Si siempre pienso que no está pasando en mi casa, no voy a llegar a eso. Lo que vemos es que está muy normalizado ocultar el consumo perjudicial de pornografía. Esto puede afectarte tanto a tu vida sexual como a tus relaciones de pareja, en cualquier ámbito. Entonces, queríamos saber un poco cómo debemos atajar esto, si deberíamos hablarlo con ellos, decir que pueden hablarlo perfectamente. A ver, yo partiría de ahí sí que no espero que un niño venga y me diga estoy viendo porno, pero me da susto. Claro, es que no van a venir y decírnoslo, o sea, ahí tenemos que adelantarnos. Y aún hace unos días estaba leyendo un libro que se llama Hablamos de porno y hablaba de esto, ¿no? De siempre es mejor adelantarse. Adelantarnos a que, pues por ejemplo, ¿no? Una forma, en el vídeo ya aparece como más concreto cuando ya los adolescentes están viendo pornografía, pero la forma de adelantarse pues quizás sea simplemente decir, pues hay vídeos en internet que te van a llegar, porque te van a llegar a través del chat de la PlayStation, te van a llegar a través de múltiples canales, de cuando buscas en juegos online o sopas de letras online, pues es que les aparecen banners al lado de publicidad, que eso es al final contenido pornográfico. Y eso llega a los niños porque las industrias quieren que llegue y nosotros como adultos y como padres y como profes nos podemos adelantar diciendo te van a llegar vídeos que te van a hacer sentir cosas que no te van a gustar, no va a ser agradable. Esos vídeos pues no son la realidad. La gente no se relaciona de esa forma, son como películas, igual que Superman, sabemos que la gente no vuela, pues parece como una tontería, pero realmente ellos entienden esa comparación, ¿no? Pues al final
¿Qué pasa? Que hay vídeos pornográficos que podemos pensar que no lo son, porque al final existe un género dentro de la pornografía que es el hentai, que es vídeos que son dibujos animados. Entonces, esos vídeos les llegan a los niños y no saben cómo reaccionar, porque la respuesta en su cuerpo es la misma que la de un adulto, porque su cuerpo y su cerebro están preparados para responder a estos estímulos, ¿no? Entonces, claro, si nos adelantamos y ellos saben que van a acceder a esos, o sea, que les van a llegar esos vídeos, será más fácil que cuando les lleguen los frenen y no tanto que los compartan, porque lo que está pasando es que les llega un vídeo y lo comparten para poder hablar de esto con todos sus amigos. Pero si ya saben que eso no es un vídeo que no está bien, que no les hace sentir bien, que no los tenemos que compartir, que no es la realidad, pues entonces será más fácil que no lo compartan y no sigan en ese bucle, ¿no? Me pareció muy interesante esto que decías, que un niño tiene el mismo estímulo que un adulto, aún no sabiendo lo que está pasando como tal. O sea, el estímulo en el cerebro es prácticamente el mismo. Claro, a ver, realmente si ellos ven pues, genitales y conductas sexuales, de primeras es un rechazo. O sea, yo veo un vídeo en el que le están pegando a alguien y es rechazo, pero a la vez es curiosidad, porque veo cuerpos desnudos y estoy en una etapa en la que no veo cuerpos desnudos a mi alrededor y quiero saber cómo son. Entonces, tengo curiosidad y sigo indagando y sigo viendo vídeos y cada vez veo más. Entonces mi cuerpo aprende a excitarse con eso. Y ese es el problema mayor, que al final solo aprende a excitarse con eso. O sea, empezamos con una tontería, pero si paramos ahí y decimos, no son vídeos que pueda ver un niño desde luego y no son vídeos que no es la realidad, porque luego vienen las disfunciones sexuales, ¿no? ¿Cómo afecta en ese sentido, Águeda, pues, el impacto del consumo de pornografía en edades tempranas? ¿Cuáles son esas mayores repercusiones o repercusiones directas más comunes que luego te puedan afectar? Porque igual hay personas que consideran que pues, han visto pornografía o la pornografía como que es algo normalizado y que no tiene un impacto que se ve directamente en la realidad. Bueno, es que la pornografía al final es muy fácil hacerte adicto a la pornografía porque es gratis, de libre acceso y disponible en cualquier momento. O sea, es más fácil engancharse a la pornografía que al alcohol. Entonces, porque claro, el alcohol al final, pues quieras que no, es para mayores de 18, tienes que ir a comprarlo, presentar un DNI, que luego hacemos todas nuestras triquiñuelas para al final conseguir ese alcohol pues antes de tiempo, ¿no? Pero la pornografía ni siquiera tiene esa barrera, entonces es muchísimo más fácil acceder. ¿Y repercusiones qué tiene? Pues a nivel personal puede tener repercusiones de yo asumo que esto es lo normal, si yo no soy capaz de reproducirlo en la vida real, algo está mal con mi cuerpo, entonces empiezan las disfunciones sexuales, empieza el no ser capaz de excitarse si no es con estímulos similares a los que puedo ver en la pornografía, o incluso replicar cosas que veo en la pornografía, porque si yo me excito con eso, lo explica muy bien en el libro de El porno no mola, Menstruita, bueno, Cristina Torrón, lo explica porque explica que el deseo, la mente es como una cajonera, y en esa cajonera, que hay distintos cajones, son los distintos compartimentos de nuestra mente, y uno de ellos es el deseo sexual. Entonces, si en ese deseo sexual lo único que metemos son imágenes violentas, pornografía y demás, cuando se llene ese cajón, solamente va a haber ese tipo de estímulos. Entonces, tenemos que encargarnos, y esto lo tienen que entender los adolescentes, tenemos que encargarnos de meter otro tipo de estímulos que nos exciten sexualmente, porque si no, nuestro cuerpo solo va a ser capaz de excitarse con estímulos, pues si solo veo pornografía y solo me excito y solamente tengo erecciones o excitación a través de este tipo de estímulos, mi cuerpo va a entender que esa es la única forma de excitarse y llegará un momento que no voy a ser capaz de excitarme de otra manera. Y entonces, a día de hoy ya hay personas que evitan el contacto con otras, que no quieren tener relaciones sexuales porque no son capaces de replicar esto que ven en la vida real, no son capaces de excitarse con la vida real. Entonces, esto es súper preocupante. Y luego, a nivel social, la otra repercusión que tiene este consumo de pornografía, lo estamos viendo en las noticias cada día, manadas,
agresiones en grupo, que esto pues es al final una réplica de lo que vemos en los vídeos, asumimos que eso es lo que tiene que ocurrir y lo llevo a la realidad. ¿Hay algún, Y ahí, perdona, Águeda, ¿hay algún tipo de pornografía que consideres que no es que esté mal, pero digamos no tiene ese impacto? O, por ejemplo, nos hablabas de la adicción, del impacto que tiene, que muchas veces, claro, las personas o los adolescentes o incluso los adultos, ¿cómo pueden ser conscientes de que son adictos a la pornografía? a ver, una persona, igual que consideramos una persona adicta al alcohol, no es capaz de, desde mi punto de vista, eres adicto al alcohol si tú no eres capaz de salir y no beber alcohol. ¿Qué pasa? Que el alcohol está súper normalizado y entonces todos nos tomamos una caña y todos bebemos una copichuela y eso está estupendamente porque a nivel social está aceptado, ¿no? Pero ahí hay una adicción, o sea, si tú no eres capaz de pasártelo bien sin ese consumo, detrás hay una adicción. Y con la pornografía, al final, si tú no eres capaz de tener erecciones, de excitarte sin ese tipo de material, entonces estamos frente a una adicción. Y si ese consumo se convierte en una rutina, entonces es que es más que evidente que si tú necesitas ese estímulo para relajarte, porque al final, ¿por qué nos hacemos adictos al alcohol? Porque te haces adicto al alcohol porque te sientes bien cuando tomas alcohol, estás más desinhibido, con tu grupo de amigos pues te lo pasas bien, pues con la pornografía, ¿por qué te haces adicto a la pornografía? Porque cuando ves un vídeo te excitas, te masturbas y al final consigues llegar a un orgasmo que deja a tu cuerpo en un estado de bienestar. Entonces eso es muy fácil acceder a ello y es la forma en la que esa adicción se va formando a lo largo del tiempo. ¿Y esta adicción a la pornografía cómo afecta a la vida adulta después? A ver, ahora ya hay personas profesionales que ayudan a salir de esta adicción, igual que de cualquier otra adicción, ¿no? Y la afectación mayor yo creo que son las disfunciones sexuales y el no poder tener una pareja con la que disfrutes de tu sexualidad, porque al final solo eres dependiente de ese recurso. Entonces, si tú necesitas eso, es igual que una droga, si tú lo necesitas para sentirte bien, claro, si no lo tienes, no te vas a sentir bien y lo vas a buscar a toda costa. Entonces, claro, al final te crea problemas sociales también. Y respecto a lo que nos contabas ahora de, por ejemplo, la masturbación en relación con la pornografía o actividades más, digamos, como violentas o visionado de contenido más violento, volviendo un poquito atrás con la parte más educativa, ¿cómo debería abordarse o debería de ser desde los centros educativos en este trabajo que antes hablábamos del placer, pues la masturbación, como un contenido que debería abordarse, porque igual es algo que ya, como es placer, no se habla, y en las familias, pues igual tampoco. Claro, a ver, si hablamos de placer y que los genitales, si yo presento los genitales y yo digo que las mujeres tenemos clítoris y es un órgano que solamente está diseñado para el placer, es que yo ahí, aunque no diga la palabra masturbación, va un poco implícito el si yo me toco mi cuerpo y me da gusto, pues está bien, estás explorando tu cuerpo y te invito a que lo hagas. Yo en mi aula, desde luego, siempre lo voy a presentar de esta manera, como algo positivo. No creo que sea ya algo político, sino que los niños tienen derecho a tener una salud sexual y esto está desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sexualidad, o la OAS, no sé a qué pertenecen las siglas. Bueno, la Organización de la Sexualidad, pues ya se reconoce el derecho a una educación sexual y el derecho a una salud sexual. Pues creo que dentro de esa salud sexual entra el derecho a conocer tu cuerpo y a explorar tu cuerpo y a disfrutar de él, porque tu cuerpo es tuyo y nada más, como dice el cuento este que les leo a los peques. Tu cuerpo es tuyo. Entonces yo creo que ellos tienen derecho a conocerlo y a saber que existen las prácticas de masturbación y que cuando te tocas los genitales, pues da gustito y te puede producir un orgasmo.
Ya está, o sea, no me parece que haya tampoco que darle muchísimo bombo, ni que por decir que se pueden masturbar o que pueden tocarse los genitales y ver qué cosas le dan gustito, porque cuando tengan parejas sexuales será más fácil que a esa pareja le puedan explicar qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan, si antes lo han descubierto, porque si no, no van a tener ni idea, ¿no? Como nos pasó a la mayoría de nosotros. Entonces, para mí yo creo que es beneficioso que ellos conozcan que esto se puede hacer, pero en qué ámbitos se puede hacer, lo que hablábamos antes, ¿no? De público, privado, en qué momentos. Pues hablando de esta salud sexual, me gustaría que fuéramos al lado contrario. Y antes de entrar en las dinámicas finales, preguntarte sobre el tema de los abusos, porque como decías, en las noticias cada vez vemos que es más común el tema de manadas o abusos sexuales, y nos gustaría saber cómo la educación sexual es capaz de prevenir la mayoría de estos casos y cómo hacerlo. Vale, aquí voy a intentar unir un poco con la parte de la pornografía, porque creo que afecta de forma distinta a chicas y a chicos. Y me parece algo importante a destacar, porque la pornografía busca en los niños que sean ese macho alfa, ese dominador, ese persona que somete a otra persona, y en las chicas buscan que sea una persona complaciente, que haga lo que la otra persona le dice, que la otra persona piense que yo me lo estoy pasando increíble, y asumen ese papel como oprimida, entre comillas, ¿no? De sumisión. Y eso es lo que nos enseña la pornografía, pero es que también es lo que nos enseña la educación sexual y la sociedad hipersexualizada en la que vivimos. Y esto todo afecta a los abusos, porque al final el número de niñas que son abusadas sexualmente es mucho mayor que el número de niños, porque ellos tienen quizás más recursos para hablar ante esta situación, que son muy vulnerables de todos modos. Me refiero a un niño de 7, 6 años que está sufriendo un abuso sexual, no es capaz de decirlo, no es capaz, porque probablemente esté sometido a un chantaje, el adulto le está diciendo que está bien, que eso es porque lo quiere mucho, y esas palabras aduladoras que utilizan los abusadores sexuales no le dejan, no le permiten decir nada en su entorno. Pero sí que creo que en niñas estamos fomentando esta complacencia desde edades muy tempranas. Yo veo niñas de mi clase que ya se maquillan, que ya no hacen cosas por lo que puedan pensar los niños de la clase, y tienen 7 años. O sea, yo estoy viendo estas actitudes que quizás antes empezábamos a ver a partir de los 12, ahora lo estamos viendo muchísimo antes. Y esto se reproduce en la pornografía, entonces cuando ven pornografía se incentiva todavía más, porque ellos reafirman que ese pensamiento que tenían es real, o sea, lo estoy viendo en un vídeo de relaciones sexuales y lo llevo a cabo en mi vida. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, que me fui un poco para atrás porque me parecía importante recapitular esto, en tema de abusos, evidentemente la educación sexual tiene un papel fundamental, porque si yo hablo de conductas privadas y públicas, hablo de que mi cuerpo es mío y nadie más lo tiene derecho a tocarlo, hablo de secretos buenos, secretos malos, de qué cosas no digo pero me hacen sentir bien, como por ejemplo una sorpresa de cumpleaños, y qué cosas no digo pero me hacen sentir mal, como por ejemplo, quitando la parte sexual, pero también esa parte de abusos, ¿no? Pero quitando eso podemos hablar simplemente de bullying, de sé que están metiéndose con un compañero y yo no lo digo pero lo sé y eso me hace sentir mal. Pues cuando hablamos de esos secretos malos también podemos hablar de pues cuando un adulto te hace cosas, en clase yo he hecho esta actividad y salen cosas pues, que en casa les pegan y ciertas cosas que luego hay que revisar, que claro, como profes es muy cómodo no saber también. Entonces, bueno, ahí estar un poco ojo a visor es difícil y claro, si hablamos de placer, pues van a ser más conscientes de qué cosas les gustan, de qué cosas no, y eso tenerlo presente. Increíble, Águeda.
Pues bueno, vamos a ir terminando, aunque estaríamos aquí hablando Horas y horas. horas y horas. Es que tengo un rollo. Pero la verdad es que increíble. Creo que es además una temática muy importante y que debemos pues cada vez concienciarnos más, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas que hacemos siempre en el cierre, que es un bloque de 3 preguntas, pasado, presente y futuro. Entonces, la pregunta que hacemos relacionada con el pasado es: ¿hay algún recuerdo o algún aspecto de tu pasado del que te arrepientes, o un recuerdo que te haya marcado mucho la persona que eres hoy en día? Tengo uno que cumple las dos. Realmente, la persona que soy hoy en día y esta decisión de formarme en sexualidad y todo, es un poco por la vivencia negativa que yo tengo de mis primeras relaciones sexuales, de mis primeras relaciones en pareja. Eso fue terrible y no me gustaría que nadie pasase por este tipo de relaciones y por este tipo de, bueno, de situaciones que al final igual en el momento no le di la importancia, pero ahora con el tiempo veo la repercusión que eso tiene en una persona, ¿no? Y que veo que que sigue ocurriendo una y otra vez. Entonces, no es tanto que me arrepienta, porque gracias a eso he aprendido muchas cosas, pero puedo decir que quizás hasta los 23 años no me di cuenta de la repercusión que esto estaba teniendo y encadenaba una con otra. Claro. Y entonces, bueno, gracias a esa vivencia, pues puedo ahora divulgar y hablar sobre educación sexual y estar tan convencida de la necesidad de esta formación. Qué bueno. Pues ahora también queríamos hablar un poco del presente y qué es lo que disfrutas más en tu día a día. Puede ser del trabajo o quizás puede ser algo completamente opuesto al trabajo. Ahora, sin duda, lo que más disfruto es estar con mi hija, seguir dándole el pecho porque sigo con la lactancia materna y es un momento brutal para nosotras dos de conexión, que también es un momento al final sexual y es una etapa de la vida más y que ahora mismo sin duda es lo que más disfruto. Esta era fácil, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer la última ya, que sería sobre el futuro. ¿Cuál es ese objetivo que te planteas o ese reto, algo que te gustaría conseguir personalmente, profesionalmente en los próximos años? Pues a nivel profesional me encantaría dedicarme a... No me gustaría dejar mi trabajo de profe en el cole porque creo que es importante seguir conectada con la escuela, pero sí dedicarme a la formación de profesorado y familias para que esta información pueda llegar al mayor número de personas posible y que todo el mundo pueda hacer una educación sexual de calidad y que los niños todos, sobre todo, pues tengan ese derecho a la salud sexual y que puedan ser lo más libres posible en su vida. Bueno, pues muchas gracias, Águeda. Para acabar, tenemos una última dinámica final. Como ves, tenemos la regadera, símbolo de Equipo Laura, y nos gustaría invitarte, estaríamos encantados, de que escribieras algo que te llevas hoy, algo con lo que te quedas y que quieres dejar ahí grabado. Y mientras, puedes decir que te pueden encontrar tanto en redes sociales, en Instagram, Sexología Positiva, ¿correcto? Sí. Y bueno, en Equipo Laura con la formación también en educación sexual. Y nada, no sé si nos puedes contar un poco qué nos vas a dejar en esa regadera. Pues iba a escribir el calor que siento al final y el amor en todas vuestras preguntas, en que realmente veo que queréis saber y que muchas gracias por darme la oportunidad de al final de venir y de transmitir un poquito esta información y ojalá que cada vez llegue a más gente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Águeda, por venir. Ya sabes que, bueno, aquí estamos en casa. Sí. Y es un auténtico placer, lo que hablábamos antes, una temática que puede ser tabú en cierta medida hoy en día y que es tan importante de abordar. Entonces, nada, lo dejamos aquí. Nuevamente, mil gracias por habernos acompañado. A vosotros. Así que nos vemos en el siguiente episodio y recordar que el equipo Es la llave del éxito.